Vamos a la línea telefónica, ya está con nosotros el doctor Alfredo Jalife, es maestro y experto en geopolítica, y como siempre le agradecemos su generosidad para que nos comparta su análisis para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Doctor Jalife, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín. Encantado, un placer, y saludo a todas las alumnas y alumnos de la UDG y radioescuchas, y también veo televidentes, ¿no? También nuestro canal de YouTube, que ya ve que ha tenido muy buena acogida en otras ocasiones que hemos charlado con usted. Sí. Doctor Jalife, pues la primera pregunta, el primer tema que queremos abordar con usted es cómo está analizando el acuerdo, el cese al fuego allá en Gaza, estos acuerdos tan precarios, todo indica, pero ¿qué consecuencias tiene y cómo está leyendo ese acuerdo al que se llegó? Bueno, ante todo, yo lo denominé como paticojo, ¿no? Porque el plan de paz tiene 3 fases. Realmente sí fue un éxito, como dice el mismo Trump, milagroso, en la primera fase. Sí, porque ahí también contribuyó mucho la participación tras bambalinas de Rusia. Abiertamente ya Rusia está apoyando algunas políticas de Trump, tanto en Gaza como en Siria, para no meterme más ni ahondar en ese asunto. Y también China, que al inicio estuvo un poco escéptica, por medio de su portavoz Wang Yang, que forma parte del Politburo, pero maneja el núcleo de la política externa de China. Igualmente estuvo, cuando recibió a un mandatario suizo, habló que estaba a favor de de que se dé un acuerdo de paz, etcétera. Nada más que aquí hay matices, ¿no? Uh-huh. Porque tanto Rusia como China sí hablan abiertamente de 2 estados, ¿no? Sobre todo la creación de un Estado palestino. En la primera fase no tenía que ver con la cuestión de la creación del Estado palestino, sino más bien era un cese al fuego, y entre Israel y la agrupación guerrillera de Hamas, que son los que controlaban y siguen controlando, por lo que estamos viendo, la franja de Gaza, que mide alrededor de 365 kilómetros y cuya importancia radica en la costa, que tiene de 40 kilómetros, que no es mucho, pero yo siempre he comentado que Gaza se escribe con 2 letras G. Primero, la letra del genocidio, que ya es Vox Populi a nivel internacional, de Netanyahu y de Israel, en contra del pueblo palestino. Y la otra G es con G de gas, porque frente a esos 40 kilómetros en la costa que tiene los 365 kilómetros de territorio Gaza, pues existen pletóricos yacimientos de gas. Sí. Entonces, hasta esa fase, yo diría, la fase 1 va bien, tiene algunas rupturas de cese al fuego. Israel nunca respeta los ceses al fuego, o yo creo que es de la ocasión donde más lo ha respetado relativamente, y faltan ahora pues ya lo principal. Ahorita sigue la fase 2, donde ahí pues quién va a gobernar Gaza, todavía no queda claro. En el proyecto pues está Tony Blair, en gobernación no se sabe con quién, pero pues Tony Blair es el carnicero de la guerra de Irak. Sí. Estamos hablando de 1 millón de muertos. Entonces, pues ahí van a empezar los serios problemas, ¿no? Y hay, por ejemplo, Mearsheimer, él no comenta, que es un profesor prestigiado de la Universidad de Chicago, comenta que sí va al fracaso el plan de paz. No así el cese al fuego. Estamos hablando de 2 cosas diferentes. Estamos hablando de la primera fase, pero a mi juicio lo que está dando a entender Mearsheimer es de que la fase 2 y la 3 pues sí van al fracaso. Al fracaso. Pero sobre todo esta primera parte, digamos, exitosa, porque por lo menos se detuvo la destrucción masiva, los bombardeos masivos que estaba sufriendo la población civil de Gaza por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Sí,
totalmente. En eso, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que seguiría? ¿Dónde están, digamos, los puntos en los que dice Paticojo? ¿De dónde está cogiendo este acuerdo de paz? Bueno, ya nos adelantaba fase 2 y 3, gobernanza, desarme de Hamás probablemente. Y bueno, ya Netanyahu ha dicho reiteradamente que no aceptará un Estado palestino. Sí, ahí está el primer escollo. El segundo es quién va a representar a Palestina. Porque si nosotros nos damos cuenta, hoy Hamás sigue gobernando Gaza, Sí. donde no tiene entrada y además ellos traen un pleito interno, es decir, no es homogénea la postura palestina. La Autoridad Nacional Palestina que maneja Mahmoud Abbas, que creo tiene 85 años de edad, es el sucesor de Yasser Arafat, de la antigua OLP. Entonces ellos gobiernan pues una parte, pues realmente ahí ya hay muchos colonos. Estamos en el siglo XXI y seguimos hablando de colonos israelíes talmúdicos, ¿no? Que son los extremistas que manejan el ministro de Seguridad Beni Gvir, Itamar Beni Gvir, y Smotrich, que es el ministro de Finanzas, que realmente tienen en hambruna al pueblo palestino, que ahí está gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, que no tiene nada que ver con Hamás. Uh-huh. Entonces esta Autoridad Nacional Palestina gobierna desde Ramallah, pero en realidad más o menos tiene unos 3 millones de habitantes. Sí, pero en eso hay que contar que ya les impusieron a 700,000 colonos israelíes y paulatinamente se está desapareciendo lo que es Cisjordania. Alguien dirá que por lo menos Trump verbalmente dijo no aceptar, al menos se lo dijo a los mandatarios árabes y musulmanes, que luego se encontraron en la cumbre esta de Sharm el Sheikh, allá, que es un resort allá en el Mar Rojo de Egipto, etcétera. Entonces, de que sí va a seguir la cuestión de Cisjordania, conocida en inglés como West Bank, y entonces aquí le están dando mucho poder a la Autoridad Nacional Palestina. Ahora viene el problema, incluso acudió en la cumbre de Sharm el Sheikh, que estaban entre 20 o 30 mandatarios, ni ellos mismos se pusieron de acuerdo en el número de cuántos fueron. Quieren también darle un juego a la Autoridad Nacional Palestina en Gaza. También yo veo otro escollo que ya no vendría solamente de Israel, sino también del propio Hamás. Uh-huh. Así es. Entonces son muchas cosas, ¿no? Y yo creo que la peor de todas es aceptar la cogobernación de Tony Blair, que parece ser también ya se está cayendo. El mismo Trump lo ha aceptado, que no es muy popular ni en el mundo árabe ni en el mundo musulmán, y ya no se diga con los palestinos. No, por supuesto. Entonces, ¿cuál presencia palestina? Así nada más es un pueblo colonizado de facto, ¿no? Doctor, quisiera volver sobre esta, digamos, ¿cómo llamarlo?, etapa de la colonización de Israel sobre el pueblo palestino, especialmente en Gaza. ¿Qué es lo que significaron estos 2 últimos años en términos, digamos, de ese intento de Israel, de sentirse como el pueblo elegido de Dios y que quiere recuperar el control de todos esos territorios? Se trata de la incursión más violenta de Israel contra el pueblo palestino en toda la historia. Se trata en términos históricos también de un holocausto comparable con el que padeció el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en relación a los 2 años, si uno lo ve crudamente en forma de territorios, de adquisición de nuevas tierras, pues se ha expandido enormemente Israel. Es decir, el proyecto del Gran Israel que existe, y es un proyecto talmúdico, es decir, proviene de uno de sus textos religiosos, que es el Talmud. El Gran Israel, incluso las 2 franjas de la bandera de Israel en azul, uno es del río Nilo al río Éufrates. Entonces, ¿qué es lo que vimos en estos 2 años, ya en términos de datos duros, territoriales? Bueno, primero de que incluso lo dijo frente a Trump el mismo Netanyahu, que nunca había habido un presidente en la Casa Blanca que haya sido más amigo de Israel.
Eso es muy fuerte lo que comentó. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el mismo Estados Unidos ya reconoce a Jerusalén como capital de Israel, cosa que ni la ONU ni prácticamente pocos países en el mundo lo hacen. La mayor parte de los países del mundo no aceptan que Jerusalén sea la capital de Israel, porque hay otras dos religiones importantes ahí, que son los musulmanes en la parte oriental de Jerusalén, y están los cristianos que cada día, lo digo con responsabilidad, los talmúdicos de Israel, pues los están maltratando, y véanse, son los grandes perdedores de la región, porque han perdido en Irak, han perdido en Siria, en los palestinos cristianos, que los hay, también son grandes perdedores, y nada más quedarían, pues yo diría, ya ni son mayoría los cristianos del Líbano. Entonces, en términos territorial, ya tienen el reconocimiento de Estados Unidos en Jerusalén como capital de este gran Israel. Tienen a un embajador que se llama Huckabee, que es un fanático sionista estadounidense, que hoy representa a Estados Unidos en Israel, que yo diría pareciera ser el embajador del mismo Israel en Israel, porque realmente él toma posturas muchas veces que hasta son más radicales que las de los mismos gobiernos, tanto de Trump como de Biden anteriormente, eso también hay que decirlo. Y ahora yo agregaría algo más: están las alturas del Golán, que ya fueron anexionadas por Israel, que es la parte sur de Siria, que está muy cercana a la capital de Damasco, y donde ya tiene un acuerdo con esta secta islámica que se llaman los drusos, se escribe D-R-U-S-O-S. Entonces, pues van viento en popa, siguen dominando Gaza, lo que es Cisjordania, y de lo que no se habla, que tiene un mayor territorio, que creo que de 7 veces mayor que Gaza, pues ya tiene ahí una implantación de colonos israelíes. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista territorial, en estos 2 años, pues se ha expandido Israel hacia su proyecto el Gran Israel. Pero si nos vamos a 1948 y a 1947, cuando se da la Nakba, yo creo que la Nakba ahorita lo están expurgando, la Nakba de 1947 y 48, que es la expulsión en ese momento de 700,000 palestinos de la antigua Palestina, pues yo creo que fue también muy comparable a lo que está viviendo de genocidio. Lo que pasa es que antes no se sabía, y hoy el mundo está frustrado, molesto por esta situación, porque pues hoy están las redes sociales, hay mayor comunicación en el mundo, y yo creo que Netanyahu escogió el peor momento para librar su proyecto del Gran Israel, porque hoy, si algún país se ha vuelto paria a nivel global, es Israel. Sí. Y por eso están hoy comprando el TikTok, están comprando muchos medios en Estados Unidos para revertir la narrativa que tienen en su contra, aún en Estados Unidos. Eso es muy importante. Sí. Entonces, así como ha tenido éxito territorial, ha tenido la peor calamidad en materia de opinión pública. Así es. Doctor, le paso a mi compañero Jesús Estrada para otras preguntas. Muy bien, encantado. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto saludarle. Un placer. Igual. Una pregunta, doctor. Bueno, algunas. Una es, ya en términos regionales, ¿cómo queda la correlación de fuerzas, considerando, digamos, a Hamás como parte del eje aliado de Irán y de otros grupos en la región, o en Yemen también, los hutíes? Pues después de estos 2 años de guerra, ¿cómo queda la correlación de fuerzas, tanto, digamos, a nivel de este eje, que fue golpeado, sobre todo pues después de los ataques de Estados Unidos allá hace unos meses contra las instalaciones nucleares, supuestamente nucleares de Irán, y también del propio Israel, que ha tenido un desgaste de sus Fuerzas Armadas en estos 2 años? Bueno, es que depende cómo se vea, ¿no? Yo por eso empecé con la primera pregunta que me hizo Rubén. Que el apoyo de Rusia al plan de paz de Trump, que por cierto llevó a que ya Trump hoy pues ya no enviara sus famosos misiles letales Tomahawk, y literalmente volviera a humillar a Zelensky, ¿no? Y por eso se va a dar la cumbre en Budapest en unas 2 semanas. Entonces, yo creo que esa pesa mucho, ¿no? Porque aquí tenemos que tener la jerarquía de la geoestrategia.
Entonces yo creo que el apoyo de Estados Unidos, la aceptación tácita, así como lo dijo el mismo Lavrov, que era lo mejor que se podía obtener en esas circunstancias, por esa misma razón, porque Israel controla el Ejecutivo y el Congreso de Estados Unidos. Lo único que les falta control es la Suprema Corte y el Ejército. Uh-huh. Pero en el Congreso, por medio de esta agrupación que se llama AIPAC, pues ellos lubrican pecuniariamente a los legisladores. Tan es así que hoy ya empiezan a haber arrepentimientos de algunos legisladores que dicen: yo devuelvo el dinero que había recibido de AIPAC. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Es muy difícil a nivel geoestratégico, pues sigue en pie, aunque hoy Palestina tenga el apoyo de las 3/4 partes de los miembros de la Asamblea General de la ONU, mientras se mantenga el veto en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, pues no hay nada que hacer. Es decir, sigue ganando Israel, hay que reconocerlo. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es la triste realidad. Entonces, ese es un dato. El segundo, a nivel regional sí se han movido las cosas, sin duda alguna. Ya podemos hablar de incluso nuevos ejes relativamente, pero con esta dualidad, esta aceptación que están teniendo Estados Unidos y Rusia en materia de Gaza, y no solamente de Gaza, ya lo vimos que hasta en el asunto de Siria, uh-huh. Pues ayer o antier, ya no sé, nada menos que el decapitador de Al-Qaeda, el mochacabezas literalmente, al-Sharaa, que también tiene otro apodo de al-Jolani, que ese era el segundo miembro de Al-Qaeda en el Medio Oriente, que ahora pues ya lo redimieron, ya lo reciben como jefe Putin de Estado en Europa, en Estados Unidos, en la ONU, y hasta ayer el presidente Putin. Bueno, eso de que más allá de indignarnos, lo que hay que ver es que se está dando un acuerdo de reparto del mundo entre Trump y Putin. Esa es mi muy humilde lectura. Ahora, a nivel regional, yo creo que la incrustación de Pakistán en este escenario, yo creo que sí también pesó mucho para que el mismo Estados Unidos e Israel aceptaran este cese al fuego con Hamás. ¿Por qué razón? Aunque Hamás nunca perteneció al eje de Pakistán, eso hay que decirlo claramente, aquí ya entraríamos a la política interna del mundo árabe e islámico. Realmente, y a mí me consta, porque yo fui a una reunión en Estambul, pues donde era muy claro a quién apoyaban Qatar y Turquía, ¿no? Uh-huh. Que era precisamente al grupo de Hamás. Es más, y también los hermanos musulmanes de Egipto, pero Hamás eran enemigos del resto del mundo árabe y del resto del mundo islámico. Tenían el apoyo nada más de Turquía en ese momento, de Qatar como país árabe, y de Egipto, pero con los hermanos musulmanes que luego sufrieron un golpe de Estado con el general Sisi. Entonces eso es muy complejo. Nada más estoy abordando la cuestión palestina y ya estamos en la alta complejidad. Y ahora si ya meteríamos a Irán, bueno, Irán sí ha tenido severos golpes, pero jamás tampoco fue del grupo de Irán. Irán tenía su propio grupo con los palestinos, que era Yihad Islámica, y también tenía Hezbollah, que también sí sufrieron este severo golpe de decapitación. Tan es así que el mismo Netanyahu exultó de que habían aniquilado a Haniyeh de Hamas, habían aniquilado a Sinwar Yahya y habían aniquilado a Nasrallah. Entonces aquí yo me iría con más cuidado, porque si nos damos cuenta, en la cumbre de Sharm el Sheikh no fueron dos importantes actores, sobre todo de las petromonarquías del Golfo Pérsico, petromonarquías árabes, aunque sea Golfo Pérsico. No fue el príncipe Mohammed Ben Salman, ojo, mandó a su canciller, esto es de mucho peso, y la segunda tampoco fue Mohammed Ben Zayed, que es el mero líder de Dubái, de los Emiratos Árabes Unidos. Ahí fue el segundo de esa entidad. Entonces, yo me iría contento en esos momentos. Ya hubo un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, y eso lo demostró la presencia de algunos actores. Ahora, por ejemplo, tenemos que Irak. A ver, ¿por qué acude Irak a la cumbre de Sharm el Sheikh? Porque Irán, de cierta manera, Irán, de cierta manera domina Irak.
¿Por qué? 3/4 partes, aunque Irak es un país árabe, Sí. 3/4 partes de Irak son chiitas. E Irán, que no son árabes, son persas, también son chiitas. Entonces ya entramos a una hipercomplejidad no lineal del mundo de árabe, mecánica cuántica que cualquiera que no conozca bien el Medio Oriente pues queda atrapado y no entiende de todos estos juegos. Bueno, esos juegos van a aparecer y por eso lo estoy diciendo y estoy dando la dimensión de cualquier movimiento de las arenas del desierto, que uno se duerme cuando están las arenas del desierto en un lugar y cuando se despierta ya están en otro lugar, se pueden dar en esta segunda. En esta coyuntura. Muchas gracias. Doctor Jalife, pues le agradecemos enormemente como siempre su disposición para colaborar con nosotros. Gracias. Estamos en contacto. Gracias, el doctor Jalife. Y bueno, puede parecer digamos, hasta complejo lo que nos explica, pero me parece que es justamente los pliegues del contexto que son necesarios para entender lo precario que puede ser este acuerdo de paz, pero por lo pronto exitoso porque al menos ha disminuido la mortandad, la devastación, la destrucción que Israel estaba cometiendo en Gaza contra la población civil. Nos vamos a una pausa y regresamos para más información en Cosa Pública 2.0.